Vamos a comenzar nuestra cuarta entrega de esta serie que hemos llevado a lo largo de este mes, que es, ¿cómo se llama la serie? Cómo leer la Biblia. Y yo quiero aquí dejar, abrir espacio para poder prestar el micrófono un minuto a aquellas personas que han estado viniendo desde el primer jueves. Este es el cuarto jueves ya porque el mes de marzo. Quiero yo escuchar qué les ha parecido. ¿Les ha parecido interesante? ¿Les ha ayudado en algo? ¿Les ha ayudado a ver algo que no habían visto? Yo quiero escuchar también esa parte porque finalmente, pues espero que esto esté teniendo algún efecto, ¿no? ¿Alguien quiere decir qué le ha gustado, qué ha aprendido en estas 3 ya jueves que hemos estado aquí? Si no, yo voy a preguntar directamente. Más fácil, ¿verdad? Pero yo quiero dejar la oportunidad que usted levante la mano. Tal vez no ha venido a todos, tal vez ha venido a 1, a 2 o a 3, no sé. Pero alguien que me diga qué le ha parecido, qué ha aprendido. Nada, hermanos. No, hombre. Yo que me preparo. Hermana Lucía, a ver, adelante. Pero que la escuchen todos. Buenas noches, hermanos. Pues a mí en leer la palabra, a mí me está ayudando a entender muchas frases que yo no le entendía a la Biblia. Inclusive no sabía ni pronunciar las palabras. Y ahorita que yo le estoy leyendo, me estoy dando cuenta que entre más leo, más inclusive mi lenguaje lo puedo, ¿cómo se puede decir? Desenvolver más. Porque anteriormente, cuando yo llegué, inclusive no sabía ni cómo dirigirme a nadie. Y ahorita que yo estoy leyendo la Biblia, entiendo que voy a tener una situación, un problema o algo, y yo empiezo a orar y pues Dios, ahí está la respuesta, porque mis problemas se amenoran y no los siento tan fuertes como a principio cuando yo no le conocía a leer la lectura. De verdad que es algo tan increíble que en sí nosotros a veces decimos, no, pues no es tan fácil, o nos da sueño, como a mí en mi persona. Luego yo quería leerla, pero ya me quedaba dormida, ¿no? Y yo decía, no, Señor, pero es que ayúdame. Y tomé esa decisión de que digo, sí puedo. Y antes de leerla, pues yo lo que hacía es orar y decirle al Espíritu Santo que me guíe en su palabra para que yo pueda entender, y gracias a Dios ahora pues ya estoy empezando a entender en esa área. Muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Alguien por acá vi que levantó la mano? ¿Alguien más que quiera compartirnos su experiencia en estos jueves que hemos estado estudiando sobre cómo leer la Biblia? Juan Ismael, ¿qué le ha ayudado? A ver, díganos, cuéntenos. Bueno, buenas noches. Pues yo he faltado, no le voy a decir que he venido todos los jueves. Pero sí he aprendido a diferenciar sobre todo lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. He aprendido a conocer nuevos, cómo fue la ley de Dios antes y cómo ha sido hoy en cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo. Y he aprendido un poco a diferenciar. Muy bien, muchas gracias. Sin lugar a dudas, cada uno tiene una experiencia distinta respecto a esta serie, y la verdad, yo estoy muy contento de poder desarrollarla, porque si hay algo que la iglesia tiene crisis en muchas iglesias, es cómo aprender a estudiar la Biblia, cómo leerla adecuadamente. Todo mundo puede leer la Biblia, sin embargo, muchos hacen interpretaciones incorrectas y vienen los problemas, vienen las desviaciones doctrinales, y entonces estamos envueltos en algún problema. Pero yo doy gloria a Dios por poder tener la oportunidad de desarrollar esta serie de cómo leer la Biblia. Así es que vamos a ver la siguiente diapositiva. Yo espero, anhelo que usted traiga una libreta a la iglesia cuando estamos estudiando la palabra del Señor. De verdad lo anhelo. ¿Por qué? Porque hay cosas que, miren, así nada más sencillo se los voy a poner. De lo que hablamos el jueves pasado, usted no se acuerda ni el 5% de lo que hablamos. Por más buen expositor, por más buen ponente, mejor discurso que uno haga,
las cosas se nos olvidan. Entonces es importante que usted pueda traer una pluma, un papel y pueda ir apuntando y estudiando para que pueda en casa repasar. Si hay algo que el cristiano se debe caracterizar, hermanos, es que es un hombre y una mujer de estudio. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces no nos gusta el estudio, ¿verdad? Pero necesitamos cambiar esa mentalidad porque el Señor quiere bendecirnos con toda bendición eterna que está preparada para nosotros. Amén. Bueno, vamos a ver ahora, quiero compartirles 2 métodos de estudio. ¿Cómo leer la Biblia por medio de un estudio? Dijimos que hay una diferencia entre leer la Biblia de manera devocional, una lectura de la Biblia, que eso es abrir la Biblia y simplemente leer al azar. Me gustan los proverbios y me voy a proverbios y lo leo. Quiero yo un salmos porque me gusta, me identifico con lo que el salmista dice, voy al libro de Salmos. Si quiero algún consejo de Eclesiastés o algo así más acerca de la vida, voy y leo Eclesiastés. Esa es una lectura devocional. Pero hacíamos la diferencia entre esa forma de leer la Biblia y un estudio bíblico. Un estudio bíblico tiene que ver con la intención de concentrarnos como cuando usted estudiaba en la escuela. Si usted cree que nos escapamos de estudiar porque ya no estamos en la escuela o porque dejamos de estudiar, yo le tengo malas noticias o buenas noticias tal vez para algunos. La Biblia se trata de estudiarla. Y decíamos que el estudio bíblico es decir, tengo mi Biblia, tengo mi libreta, mi pluma y tengo algunas herramientas como lo vimos el jueves pasado, Biblias de estudio, concordancias, diccionarios, comentarios que nos pueden ayudar a complementar lo que la Biblia dice. Entonces, cuando usted hace eso está en un nivel diferente de cristianismo y de compromiso. No solamente leemos la Biblia, sino que además la estudiamos. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia. Y ese es el nivel que el Señor desea que cada uno vayamos avanzando. Y en base a eso yo quiero presentarles 2 métodos de estudio. Los métodos de estudio bíblico tienen que ver con eso, de disponernos cada día, apartar media hora para estudiar la palabra de Dios. No solamente para leerla, sino también para estudiarla, para hacerle preguntas, para descubrir cosas que no entendíamos, que no comprendíamos. Es increíble cómo se nos abre el entendimiento cuando tenemos al lado de la Biblia un libro sobre el contexto del mundo bíblico. Por ejemplo, no sé, algunos que a lo mejor que no han estado en el ambiente rural o que han tenido la oportunidad de estar en donde se cosecha, ¿no? Lo que se siembra. Por ejemplo, yo que no estoy acostumbrado, relacionado con el mundo de la agricultura, a veces cuando yo leía en la palabra del Señor el tamo, yo no entendía qué era tamo. ¿Qué es tamo? El tamo que arrebata el viento, dice la palabra de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero cuando yo veo, leo, comprendo cómo es el proceso de cosecha, lo que hacían, cómo separaban la semilla o el grano del trigo y cómo lo molían y entonces cómo lo limpiaban y agarraban toda la cosecha, como que la molían y se soltaba el grano y quedaba mucha basurita. Entonces lo que hacían los agricultores del mundo antiguo es que el trigo, agarraban todo el grano y todo lo que incluía el trigo, agarraban y cuando estaba el viento, lo agarraban, lo tiraban hacia el cielo, entonces volaba el tamo, volaba la basurita y entonces se quedaba el puro grano. Entonces, entonces se nos abre el entendimiento. Pero ¿cómo lo vamos a comprender eso? Cuando estudiamos el mundo bíblico, su contexto, su cultura, su costumbre, su geografía, etcétera, etcétera. Hay cosas que cuando vamos a leer la Biblia no las comprendemos, no tanto porque no tengamos la capacidad de hacerlo o porque el Espíritu Santo no nos ilumine su palabra, sino porque no tenemos, además de la Biblia, libros que nos ayuden a comprender. Si usted hace eso, hermano, yo quiero decirle que va a estar en un nivel mayor de conocimiento en la palabra del Señor. Yo le pregunto en esta hora, ¿quiere aprender mejor lo que la palabra de Dios dice para usted? Yo estoy seguro que sí. Entonces, si nosotros como iglesia nos atrevemos, amén. Así es. No lo entendí. Así es. Hay palabras que como cuando leíamos en la escuela y no entendíamos, hay que agarrar un diccionario. Pero a veces decimos, no, ¿cómo vamos a hacer eso? El Espíritu Santo me tiene que revelar y aquí me quedo y Espíritu Santo, hasta que tú me digas, yo voy a comprender y no voy a abrir otro libro más que tu palabra. Entonces yo quiero en esta hora
mostrarles 2 métodos de estudio que nos van a ayudar a poder descubrir verdades que a lo mejor así en una primera lectura no la vemos, pero cuando leemos la Biblia en forma de un estudio va a cambiar nuestra perspectiva. Y la primera es el método de estudio bíblico devocional. Es el más sencillo, voy a mostrarles el más sencillo y voy a presentarle, no el más difícil, pero el que digamos le sigue de nivel. El método de estudio bíblico. La siguiente diapositiva nos va a decir los pasos que debemos seguir para poder hacer un método de estudio bíblico devocional. El método de estudio bíblico devocional, todo lo podemos hacer. No necesitamos propiamente tener así a fuerzas una concordancia, no necesitamos tener un diccionario, no necesitamos tener en un primer momento esas herramientas que decíamos, sino que es devocional. Solamente nos piden la observación. Leemos un texto, lo volvemos a leer, le hacemos preguntas. ¿Por qué dice el autor esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué sintió cuando lo estaba escribiendo el autor? Hacemos preguntas al texto. Eso es un método de estudio bíblico devocional y son en 4 sencillos pasos. Si usted está apuntando, yo lo apuntaría. El primer paso es ore pidiendo que Dios le revele cómo aplicar el pasaje. El jueves pasado hablábamos al respecto de la aplicación, que muchos cuando leemos la Biblia no aplicamos la Biblia. Es decir, leemos la palabra de Dios, la comprendemos, qué significan las palabras, el contexto de lo que estaba pasando, le entendemos muy bien. Pero muchos nos quedamos truncos en cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Es decir, todo lo que la palabra de Dios dice de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene respuestas para nuestra vida. Para cualquier problema que usted tenga, hermano, y no es que esto sea como una bolita mágica, no, sino que la palabra de Dios tiene respuestas para todas sus preguntas. El punto aquí es cómo le hacemos para poder comprender cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida práctica. Cuando hacemos eso, pues de primer momento tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos revele, que nos ilumine cómo aplicar un pasaje de la Biblia, cómo podemos hacerlo. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir al libro de Santiago, por favor, en el Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo poder desarrollar el estudio bíblico devocional. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. 2 versículos vamos a escoger para este ejercicio. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4 también, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean edificados y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 2, 3 y 4 nos está hablando de algo que tiene que ver con paciencia, con prueba, con dificultades de la vida. Lo leemos una vez, lo leemos otra vez, meditamos en los versículos, nos quedamos ahí como masticando la palabra del Señor, es decir, digiriendo, masticándola, procesando, a ver qué es lo que la palabra de Dios me quiere decir. Leo una vez y leo otra vez y leo otra vez y vuelvo a leer diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Y cuando yo leo la palabra de Dios, medito en ella y entonces el tercer paso me dice, escriba una aplicación. Y escribir una aplicación del pasaje significa es lo que estoy leyendo en la Biblia, cómo lo puedo poner en práctica en mi vida. Si me dice Santiago que debo de tener alegría, sumo gozo, cuando me encuentre en diversas pruebas, entonces yo puedo escribir una aplicación del pasaje que acabo de leer. En mi libreta que tengo acompañado de la Biblia y la libreta que me acompaña de estudio bíblico, yo puedo escribir ahí. Cuando me encuentre en alguna dificultad, recuerda que siempre debes de tener gozo de la prueba que estás pasando. Es decir, estoy leyendo la palabra de Dios, aprendiendo lo que dice el pasaje y ahora lo personalizo en mi vida. Es decir, Daniel,
Yo, aunque suene extraño y aunque vaya en contra de la lógica humana, miren, debemos de contentarnos cuando estamos en diversas pruebas. Y si yo continúo leyendo, me dice que la prueba me va a producir paciencia. Entonces empiezo a ver cómo es el proceso de la paciencia. Puedo descubrir cómo yo puedo ser paciente con las pruebas. El proceso es que debo de comprender que la prueba que me está sucediendo, primero debo de aceptarla con gozo y con alegría. ¿Y quién va a aceptar con gozo y con alegría, verdad, una prueba? Difícil. Pero Santiago nos pide que para que nosotros como cristianos podamos desarrollar la paciencia en nuestra vida, tenemos que soportar la prueba y tenemos que soportarla con alegría. Entonces, el pasaje que estoy leyendo se hace personal a mi vida. Ya no solamente lo veo en Santiago, lo veo allá muy lejos de mí, sino que ahora lo hago presente en mi vida. Cuando tenga problemas económicos y las cuentas no me salgan de primer momento, me puedo poner triste, pero la palabra del Señor me invita a que deba de tener alegría. Porque la prueba económica que pueda estar pasando me va a producir paciencia. Entonces la palabra de Dios deja de ser solamente un texto en la Biblia, y ahora se hace personal en nuestra vida. Cuando yo tenga algún problema familiar, cuando tenga algún problema en casa, esa prueba que estoy pasando me debe de producir en primer lugar gozo. Debo de aceptarla con gozo, porque sé que lo que estoy pasando en primer lugar es pasajero y en segundo me va a producir paciencia en mi vida. Todo esto que estoy diciendo usted debe de escribirlo en la libreta, porque si lo pensamos se nos va a olvidar. ¿No le pasa eso? ¿O nada más a mí? Si no escribimos, se nos van las ideas, se nos va lo que queremos, la idea que tenemos en nuestra mente. Entonces, ese es el tercer paso, escribir una aplicación. Y el cuarto paso que este método de estudio bíblico nos invita a hacer es memorizar un versículo clave del estudio, los pasajes que leímos en esta ocasión. Antes yo recuerdo que era fascinante aprenderse pasajes bíblicos. Recuerdo en las clases bíblicas cómo nos incentivaban los maestros y las maestras para poder aprenderse versículos bíblicos. ¿Quién es de mi generación y le tocó eso? Yo soy producto y a mí me enamoraron de la palabra de Dios en esas pequeñas clases cuando yo apenas era un infante. Iba a la escuela dominical, iba a la clase bíblica y las maestras me enseñaban con su forma de enseñar, a veces un poco estrictas, un poco enojonas, un poco, como ustedes saben que a veces son algunas maestras, pero al final de cuentas hay fruto de lo que le enseñamos. Aprenderse entonces un versículo nos va a ayudar a poder que nos grabemos, que nos memoricemos lo que estamos viendo en relación a este método de estudio bíblico. ¿Ok? Son 4 pasos, son súper sencillos, son bien fáciles. Ahí están anotados, yo espero que los haya apuntado en su libreta y quiero que vayamos a la siguiente, porque nos va a ayudar a poder comprender un poquito más para cerrar este estudio y poder ver el otro rápidamente. En primer lugar, debemos de comprender que no podemos conocer la palabra de Dios a menos que se vuelva una realidad en nuestra vida. Es decir, la palabra de Dios tiene que hacerse presente en nuestra vida, tiene que hacerse viva, tiene que encarnarse en nosotros. Eso significa que la palabra de Dios yo la pueda vivir. Si la Biblia me dice que ame a mi prójimo, yo debo de amar a mi prójimo. Si la Biblia me dice que debo de amar a mi enemigo, debo de amar a mi enemigo. Pero si yo lo sé y yo no lo pongo en práctica, la palabra de Dios no se hace verdad en mi vida. Solamente es un conocimiento, pero no lo estamos haciendo la palabra de Dios. Santiago nos habla sobre esto, que no debemos de ser ¿qué? Tan solo oidores, sino que hacedores. Entonces, hacer la palabra de Dios significa que lo que está en la palabra de Dios podamos llevarlo a la vida práctica. Y en segundo lugar, estudiar la palabra de Dios puede ser peligroso si simplemente la estudiamos sin aplicarla. Otra vez vuelvo al primer punto. Debemos de leer la Biblia y debemos de preguntarnos siempre cuando leemos, ¿para qué me sirve en mi vida? Debemos de preguntarnos y respondernos. Si leo el Salmo 23, si leo el Salmo 1, si leo el Salmo 24, si leo Romanos 2, si leo cualquier pasaje de la Biblia, debemos de preguntarnos siempre, ¿para qué me sirve a mí en mi vida práctica? ¿Para qué me sirve? Me debe de servir para ser un mejor ciudadano, me debe de servir para ser un mejor estudiante si está estudiando, para ser más responsable, para poder caminar en la vida con rectitud, con honestidad,
que cada día nos convirtamos en modelos, de excelencia, para poder que otras personas puedan imitar lo que hay en nosotros, porque nosotros imitamos a Jesús. Así es la dinámica que Pablo dice: imíteme a mí, porque yo soy seguidor e imitador de Cristo. Entonces, si nosotros leemos la Biblia y no la aplicamos, hay un peligro, porque solamente el conocimiento queda en nuestra mente, pero no cae a nuestro corazón. Y entonces nos convertimos, en lo que dice Santiago, en oidores y no en hacedores. Y qué peligroso es saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Decíamos el jueves pasado, no se preocupe tanto por aquellos pasajes que no entiende, preocúpese por aquellos que sí comprende y que no obedece, ¿verdad? Eso es peligroso. A veces andamos buscando ahí cifras y enigmas y misterios y comprender y cómo es esto y cómo es aquello. Y a veces lo más simple no lo hacemos. Amar al prójimo, amar al enemigo, quitarme lo que tengo y darle a alguien. Si alguien me pide algo, yo le doy el doble. Eso es algo increíble que debemos de ponerlo en práctica. Así es que cada vez que leamos la Biblia, preguntémonos: ¿para qué me sirve en mi vida práctica? Siguiente. Al siguiente, no le diste el siguiente. Gracias. Estudio bíblico temático. Este estudio bíblico es distinto al devocional y nos va a ayudar a cómo investigar temas en la Biblia. A lo mejor a algunos de ustedes les gusta estudiar la Biblia en base a temas: la oración, el reino de Dios, la vida cristiana, el discipulado, qué significa, cuáles son los atributos de Dios, etcétera. Temas de la Biblia. Entonces vamos ahora a ver este estudio bíblico temático, que es cómo estudiar la Biblia en base a temas. Aquí, en este estudio bíblico, sí se hace necesario tener una Biblia con concordancia. Una Biblia que nos permita tener por temas y cuáles son los pasajes que encontramos en relación a ese tema. Siguiente, Eduardo. Vamos a ver este, y como ven, no es tan sencillo como el anterior. Este ya tiene, siguiente, 6 pasos. Primero debemos de escoger el tema que vamos a estudiar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que podamos todos juntos ver cómo queda. El segundo, debemos de hacer una lista de los versículos que intenta estudiar. Escogemos un tema, buscamos en nuestra concordancia cuáles son los pasajes de la Biblia que hablan sobre ese tema. Tercer paso, decidir qué preguntas va a hacer. Aquí son las preguntas más básicas: qué, cuándo, cómo, por qué. Son preguntas que le vamos a hacer al texto. Después, el cuarto paso, haga sus preguntas a cada referencia, es decir, a cada versículo que usted encontró que hable del tema que está estudiando. El quinto paso es derive o haga algunas conclusiones. Y el número 6, escribir una aplicación. Se ve de primer momento como un poco enredoso, difícil, pero ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vamos a desarrollar cada uno de estos pasos para estudiar la Biblia en base a algún tema. Así es que, ¿están listos para poder hacer este ejercicio? ¿Están listos? Muy bien. Siguiente, Eduardo. El primer punto, el primer paso es escoger el tema. El tema que estamos escogiendo es: Jesús define a un discípulo. Un tema muy sencillo. Encontramos diferentes pasajes en el Nuevo Testamento sobre el discipulado, lo que significa seguir a Jesús, las implicaciones, etcétera. Después de que yo ya tengo mi tema, es decir, Jesús define a un discípulo, lo que yo voy a hacer es buscar en mi Biblia de concordancia donde venga la palabra discípulo. ¿Alguien tiene alguna Biblia con concordancia hoy? ¿Qué es eso, Ana? En la librería usted podrá encontrar alguna Biblia que tiene concordancia, ¿verdad, hermana Laura? Hay algunas Biblias que tienen concordancia, así es que si usted no tiene una Biblia con concordancia, hermano, yo le invito a que adquiera una. Va a la concordancia y busca el tema. En este caso es el discípulo, el discipulado. Y en este caso yo puse estos versículos, estas citas bíblicas que hablan sobre eso. Mateo, Lucas, Juan. Todos esos pasajes que están ahí anotados hablan del discipulado. ¿Cómo lo hice? Yendo a una concordancia y apuntando en una libreta los pasajes que hablan sobre el tema que estamos tratando de desarrollar, que es: Jesús define a un discípulo. El número 3
son algunas, el tercer paso que hablamos es hacer algunas preguntas. Cuando se trata de hacer las preguntas, es decir, leemos el pasaje, por ejemplo, leemos Mateo 10, 24 al 26. Vayamos a esa cita bíblica, por favor. Mateo 10, 24. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Nos quedamos con los primeros versículos en relación a este tema. Y le hacemos unas preguntas a este versículo que leímos. Y la pregunta es, ¿cuáles son las características de un discípulo? Le vamos a preguntar y el texto nos va a responder cuáles son las características, de un discípulo de Jesús. Y si usted lee Juan 13:34, nos va a hablar del amor. Y en este caso, el Juan 13:34 nos habla de cómo un discípulo tiene amor por los demás sabrán que le pertenecen a Cristo. Y el Mateo 10:24 que está ahí, dice, un discípulo debe de ser como su maestro Jesús. Debe esperar que lo traten como trataron a Jesús. Es lo que dice el pasaje. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Eso es lo que estamos apuntando ahí. Un discípulo, ¿como quién debe de ser? Pues como su maestro. ¿Y quién es el maestro del discípulo? Jesús. Jesús es nuestro maestro. De esta manera nosotros vamos profundizando en el pasaje bíblico. No solamente leemos de pasada y nos vamos al siguiente capítulo, leemos y leemos, sino que nos detenemos. Nos detenemos en unos versículos, los estudiamos, les hacemos preguntas y el mismo pasaje nos va a indicar algo más que a lo mejor no veíamos de primer momento en el pasaje. Juan 13:34 nos dice cuáles son los frutos de un discípulo. Y el fruto de un discípulo es que tiene amor por los demás. Los demás sabrán que le pertenecen a Cristo porque tiene amor por los demás. Es solamente buscando en una concordancia los pasajes bíblicos, y haciendo estas preguntas. La número 5, siguiente, Eduardo, son como las conclusiones. Después de leer, después de preguntar al pasaje cuáles son las cualidades o las características, hacemos algunas conclusiones. Y esto pues es en base a observación, es decir, leemos el pasaje, lo volvemos a leer una y otra vez y descubrimos cuáles son las características que tiene un discípulo de Jesús. ¿Y cuáles son? En primer lugar, es como Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo es como su maestro. El discípulo de Jesús, Jesús es el maestro. Por lo tanto, el discípulo es como Cristo, es como su maestro. ¿Qué más? El discípulo tiene un amor supremo por Cristo. Toma su cruz y sigue a Cristo. Lo entrega todo por seguir a Cristo. Permanece de continuo en la palabra de Cristo. Ama a los demás, es decir, produce fruto. Solamente estamos haciendo un estudio temático, leyendo en un versículo y haciéndole preguntas al pasaje. Sería increíble que cada uno de los programas que desarrollamos en la iglesia pudiéramos nosotros como hermanos poder desarrollar los pasajes y desarrollar los temas. Lo que generalmente muchas iglesias hacemos es comprar material, ¿verdad? Y poder, pues lo vemos, nos basamos y lo explicamos. Pero ¿sabe qué hace esas editoriales? Hacen esto que estamos explicando aquí. Un estudio bíblico en base a preguntas. Pero ¿qué pasa? Que a veces pues implica tiempo, implica sentarnos, implica voluntad. Y a veces el estudio, debemos de ser sinceros, a veces como que pues nos inquieta un poco, ¿verdad? Hacemos algo y lo dejamos ahí rápido. Pero si nosotros tomamos la iniciativa y trabajamos y le decimos, Señor, por favor, ayúdame a poder hacer un estudio, vamos a descubrir verdades que son muy buenas para nuestra vida. El siguiente habla de las aplicaciones. Leí el pasaje. Además de leer el pasaje, hice preguntas, es decir, le pregunté al texto cuáles son las características de ser un discípulo. Ya descubrí cuáles son las características
y ahora lo que voy a hacer es aplicarlo, aplicar lo que leí, lo que descubrí a la vida práctica. Y es en Juan 8:31 y 32 dice en una aplicación: estableceré un tiempo habitual para tener un devocional en la palabra, empezando mañana por la mañana. Juan 8:31, 32, vayamos a él. No tomé el mismo del anterior. Juan 8:31. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El pasaje nos dice que si yo permanezco en la palabra, yo soy un discípulo. Si yo permanezco en la palabra del Señor, yo soy un discípulo. Y permanecer en la palabra, le preguntamos al pasaje, ¿qué significa permanecer en la palabra? Ya que le pregunto al pasaje, ya que leo qué significa, entonces yo comprendo. Permanecer en la palabra del Señor significa estar con Jesús, leer su palabra y llevarla en práctica todos los días, para que yo pueda ser un verdadero discípulo. Por lo tanto, que si yo tengo que pasar tiempo con la palabra del Señor, tengo que apartar un tiempo, es decir, tengo que tener un devocional. Por eso la aplicación que está aquí atrás en la diapositiva es: establezco un tiempo habitual para tener un devocional en la palabra. ¿Empezando cuándo? Mañana por la mañana. Dicen que el peor día para empezar una dieta es el día lunes, porque pues, nunca llega el lunes, ¿verdad? Llegan lunes y lunes y lunes y nunca cumplimos el día lunes. También dicen que los peores momentos para hacer propósitos en la vida es a inicio de año, porque nomás llegamos a la segunda semana y se nos olvidó, ¿verdad? Entonces, quedamos ahí a medias. Entonces, ¿cuándo es cuando debemos de empezar esto? Mañana. Si usted no tiene un devocional diario, hermano, yo le invito a que hoy se comprometa con el Señor a tener un devocional a partir de mañana. ¿Por qué esperarnos al lunes? ¿Por qué esperarnos hasta el mes? No, este mes me la voy a llevar tranquilo, no me quiero estresar, dicen algunos. Tranquilo me la quiero llevar. Yo no comprendo esas personas que dicen me la quiero llevar tranquilo con las cosas de Dios. Porque quien ama y es un verdadero discípulo, dice, permanece en su palabra. ¿Ok? Y ahí está otro ejemplo, si usted lo quiere anotar, no lo vamos a leer, pero es en base a Juan 13, 34 y 35. Aquí lo que hicimos es aplicar. Leo el pasaje, lo comprendo, le hago preguntas y ahora respondo. ¿Para qué me sirve a mí en mi vida diaria? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, yo puedo citar un ejemplo del que hemos estado mencionando, de amar a los enemigos. ¿Cómo amo a mi enemigo? ¿Qué significaría aquí amar a mi enemigo? Ayúdenme ustedes a responder esta pregunta. ¿Cómo amo a mi enemigo? Orando por él. Ayudándolo. ¿De qué manera pudiera ser ayudándolo? Ajá. Hablándole, orando, ayudándolo. Perdonándolo. Muy bien. ¿Qué más significaría? ¿Cómo demostramos que yo amo a mi enemigo? Ajá. Porque es muy bonito decir, amen a sus enemigos. ¿Quién entiende eso? Todos lo comprendemos, ¿verdad? Así en la frase. Pero cuando le preguntamos al pasaje, ¿qué quiere decir amar a mi enemigo? Entonces vienen los problemas. Porque si mi enemigo me debe dinero, ¿qué nos dice la palabra del Señor a veces que tenemos que hacer? Ni modo. Pero si ese dinero lo estoy ocupando porque me hace falta para salir en la semana. Ahí quedó. Dios proveerá. No importa, Dios encontrará la forma. Pero Dios nos invita a amar a los enemigos. Amar a un enemigo es orando por él. Señor, mira, esta persona me hizo daño. Imagínese un cuadro en la familia. Una familia normal, padre, hijos. Entra de repente un hombre que está ebrio, que está alcoholizado, está bajo los efectos de alguna droga. Entra a una casa y abusa de una de las niñas. ¿Cómo perdonamos a alguien así? ¿Cómo lo perdonamos? Es muy fácil decir, ama a los enemigos, pero vivir una situación de alguien que nos hizo un agravio serio, alguien que asesinó a algún familiar nuestro cercano, ¿qué nos dice la palabra? Amar al enemigo.
Entonces, tenemos que responder a más preguntas. Solamente con un pasaje estamos haciendo este ejemplo, pero ahí es donde se hace una aplicación. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder llevar la palabra de Dios de una manera práctica y de una manera que sea clara y entendible. Cada uno de estos ejemplos, estos métodos de estudio, hermanos, nos ayuda a leer la Biblia de una manera diferente, encontrar temas que nunca nos habíamos encontrado en la Biblia. Cómo ser un discípulo, cómo amar al prójimo, cómo amar a mi enemigo, cómo respetar a mi esposa, cómo respetar, hermana, a su esposo, cómo darle el lugar que le corresponde. La palabra de Dios tiene respuestas para todo, pero para hacer eso tenemos que ir a la palabra del Señor, leerla, pero también estudiarla. Yo espero que a lo largo de todo este mes que estuvimos viendo estos temas de cómo leer la Biblia, nos haya ayudado y nos haya incentivado a comenzar a leer la Biblia de una manera diferente. Yo deseo que la palabra del Señor en cada uno de nosotros vaya floreciendo, vaya encarnando y vaya haciéndose una realidad. No solamente leer, ay, qué bonito pasaje es este, ¿verdad? Porque muchos decimos así cuando leemos, qué bonito pasaje, cómo me encanta ese pasaje. Pero nada más nos quedamos con lo que nos gusta, ¿verdad? Pero si alguien es perezoso, por ejemplo, la Biblia tiene suficientes pasajes para poder hablar de la pereza. Ah, ese no me gusta. El que no coma no trabaje. Ah, ese no me gusta. Yo me quedo con el Señor proveerá. Ese es el que me gusta. No más con ese, Señor. Porque somos selectivos. Porque solamente agarramos lo que nos gusta, lo que nos conviene. Si alguno es pecador, dice, deje su pecado. Si a alguno le hace falta perdonar, perdone. Pero no solamente nos quedamos con las bendiciones, con las riquezas, con los temas de prosperidad, lo que nos gusta. Ese es el éxito que tienen muchas iglesias de la teología de la prosperidad. Tú eres rico en el Señor, te dice. Tú vas a ser millonario. Dios no te llamó a la pobreza. Desvirtúan el verdadero evangelio, sabiendo que como Pablo hay momentos de abundancia y hay momentos de escasez. Y dice Pablo, para todo estoy preparado, para tener y para no tener. Porque yo no dependo de lo que tengo en mi bolsillo, dependo de lo que Cristo hizo a través de la cruz del Calvario para poderme darme salvación y vida eterna. Cada uno de nosotros, tengamos una cuenta de banco, tengamos una propiedad o no tengamos un coche en que movernos, somos ricos en el Señor. Todo lo de aquí perece, se va, desaparece, pero lo que es del Señor es eterno y permanece para siempre.